Con la Ribera Televisión continuamos recorriendo las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta oportunidad estamos en la Facultad de Ciencias Humanas. Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos. No, es un gusto para mí. Bueno, en esta oportunidad tenemos que hablar de investigación, de derecho. Comentanos un poco, y también a toda la comunidad que nos está viendo, qué líneas de investigación está siguiendo. Bueno, básicamente la línea de investigación que yo vengo desarrollando hace varios años tiene que ver con el derecho a las nuevas tecnologías. Al haberme doctorado, digamos, en una tesis que tiene que ver con la regulación de Internet y toda la problemática y la vinculación que tienen las plataformas digitales, las redes sociales, en relación a la problemática de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos derechos o el reconocimiento de nuevos derechos en el marco de los entornos digitales, como puede ser, por ejemplo, el derecho al olvido, de que está muy en boga hoy por un caso jurisprudencial que se encuentra tratando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que en definitiva lo que nos hace es repensar cuál es el límite que tienen las plataformas, que tienen los buscadores, los intermediarios, los proveedores del servicio de Internet en relación a nuestros derechos humanos. Toda una problemática que surge, digamos, en el contexto de las nuevas tecnologías, el aumento exponencial de nuestros datos personales y el manejo que compañías hacen de nuestros datos personales nos hace reflexionar, estudiar, pensar, investigar respecto a qué vínculos tienen con el derecho. Muchas veces creemos que la problemática jurídica en las redes sociales no tiene solución, es impune, nada hay para hacer, y todo lo contrario, en la comunidad académica, jurídica, internacional y organismos internacionales se encuentran discutiendo y debatiendo qué hacer con esta problemática. La Unión Europea lo viene haciendo hace varios años, en Estados Unidos también, inclusive con fuertes regulaciones, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea y a nivel también del Senado de los Estados Unidos, también donde el Congreso norteamericano inclusive investiga cuál es la regulación económica que tiene plataformas como Facebook y aplica sanciones también de políticas antitrust, y que en definitiva además todo esto nos lleva a cuestiones mucho más complejas sobre lo que se encuentra debatiéndose estos años, que es toda la problemática de la inteligencia artificial. Bueno, todo esto genera nuevas problemáticas y objetivos de investigación, de que ahí estamos tratando de desentrañar toda esta problemática tan compleja. Bien, mencionaste lo del derecho al olvido y el caso en el que estás trabajando. Fuiste en calidad de especialista a la Corte Suprema de la Nación. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, es una experiencia muy enriquecedora, ha sido una experiencia excepcional que la verdad que uno trató de hacer lo mejor posible en ese escenario tan particular, básicamente en donde la Corte Suprema elige algunos casos particulares y convoca lo que se denomina amigos del tribunal, los amicus curiae, para que determinadas instituciones o especialistas que tengan un interés en la resolución de la causa presenten argumentos, aconsejen cómo resolverla y enriquezcan el debate. En el caso mío, particularmente una causa que ya les voy a contar, me presenté como abogado, profesor universitario de esta casa de altos estudios, de esta Facultad de Ciencias Humanas, autor de libros, investigador también de esta universidad, especialista en el tema, dando algunos argumentos y de una manera muy humilde frente a la Corte Suprema, dando mi opinión respecto a cómo tiene que resolver un caso muy especial que se entremezcla un poco la actualidad de un mundo jurídico y además se entremezcla una cuestión de mediática en la década de los 90, del famoso caso Coppola, donde además del caso penal, que fue un contexto de un escándalo judicial de corrupción, porque generó la destitución de un juez federal de la Nación, pero a la vez iban determinadas chicas del entorno del caso Coppola y se paseaban por los programas de televisión en donde contaban experiencias personales muy íntimas, inclusive contando cuestiones de experiencia sexual y de consumo. Esto llevó a que una de esas chicas, Natalia Negri, en el año 2016, habiendo pasado 20 años de esos videos que se viralizaron en las redes, pedía que los buscadores deslisten cuando se pone la palabra de ella, directamente se referencia a esos contenidos, esas escenas
que de alguna manera, bueno, ella pretende que se borren porque son datos, técnicamente son datos irrelevantes, desactualizados y demás. Este caso llegó a la Corte, habiendo tenido resolución favorable en primera y segunda instancias, llega a la Corte y en la Corte se debate cómo resolver este tema. Básicamente con dos posturas. Una primera postura muy conservadora de asociaciones de medios, asociaciones de periodistas y algunas otras instituciones que defienden, en términos generales y en forma abstracta, me pidió la libertad de expresión y acceso a la información pública, pidiendo que la Corte rechace el planteo de ella. Otras instituciones, de alguna manera que ponen más foco en la víctima, en la persona, en sus derechos humanos, como fue la opinión mía, como fue la opinión de otro constitucionalista, como fue la opinión de la Defensoría del Pueblo de la Cava, el Defensor del Pueblo de Provincia de Buenos Aires, entre otros, de alguna manera dando los argumentos también para que la Corte resuelva a favor de esta persona y se bloqueen determinados contenidos que, insisto, están desactualizados y irrelevantes. Es más, cuando uno pone la palabra de ella en un buscador, remite a una determinada etapa de la vida de esta chica, que vale destacar que era menor de edad, en ese momento tenía 19 años, estaba en una situación de vulnerabilidad, era temprana edad, inexperta, etc. Pero no lo referencia a los éxitos alcanzados hace pocos meses de premios a haber recibido en una carrera como periodista que después devino exitosa. Con lo cual, esa injusticia de manejo de los datos por el algoritmo de Google que referencia a determinados contenidos porque se vende mayor publicidad ahí y no en otros, generó entonces que se estén debatiendo de alguna manera un caso fundamental que va a generar un quiebre no solamente de la reputación online que tienen las personas, sino también de cuál es el rol que tienen los buscadores y cómo los buscadores de Internet, y no solamente los buscadores, sino nuestras plataformas digitales, moldean nuestras conductas, digitan las conductas nuestras o de terceras personas respecto a informaciones nuestras, datos particulares y que son datos personales respecto a consumos, preferencias y demás. Con lo cual es un caso muy interesante, más allá de la particularidad que todos conocemos lo que pasó en el caso Coppola, pero que en definitiva va a tener un interés público porque pensamos que puede poner límites y generar determinadas condiciones a derechos digitales. En ese sentido, es importante destacar que toda esa lectura de esa realidad, de ese caso en particular, se puede hacer gracias a la investigación científica, ¿no?, que se genera y el conocimiento a través de las diferentes universidades. ¿Cuál es tu lectura acerca de la investigación desde la Facultad de Ciencias Humanas y particularmente desde el Derecho? Bueno, digamos, particularmente uno lo ha dicho en esa presentación por escrito y también en forma verbal, de que uno es docente, investigador y tiene apoyo, digamos, universitario y no de otra institución privada, con lo cual, digamos, es un apoyo, un estímulo permanente que uno tiene como docente, que las materias clásicas de la currícula de abogacía son disparadores para la formación profesional, pero además para repensar otros contenidos curriculares, para pensar otras asignaturas que se pueden dar en el marco de especializaciones. En definitiva, digamos, la formación y el ida y vuelta que uno tiene con los alumnos, por supuesto, y además no solamente en el rol de ser docente, sino a la vez investigador también, y haberse podido concretar toda una serie de una carrera de investigador, no solamente en materia de grado, sino en alumnos de maestrías, doctorados y demás. Con lo cual, digamos, el anclaje de la formación que uno tiene desde la universidad y de esta universidad para mí es indispensable, que en definitiva uno pudo presentarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a hablarle de frente a los ministros de la excelentísima Corte Suprema en calidad de profesor universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con lo cual en definitiva abre puertas y un verdadero orgullo para mí.
Bien, Ricardo, bueno, por último también tenemos que mencionar lo que fue la acreditación por la CONEAU. ¿Cómo fue todo este proceso? Sabemos que vos estuviste trabajando y bueno, la importancia, ¿no?, que tiene para toda la comunidad. Bueno, el año pasado fue un año de mucho trabajo, con un equipo conformado por autoridades del departamento, autoridades de la coordinación de la carrera de abogacía, investigadores también y todo un apoyo técnico de distintos especialistas que tienen experiencia en procesos de acreditación, en donde después de buscar información, recopilar, cambiar algunas estrategias y buscar planes estratégicos en cuanto a la carrera de abogacía, lo que después se plasmó en un recurso administrativo cuya redacción estaba a mi cargo y era mucha responsabilidad porque implicaba el futuro de una carrera de abogacía en esta Universidad Nacional de Río Cuarto, y que bueno, eso se presentó allá por septiembre del año pasado, y en diciembre, en los últimos días hábiles del año pasado, tuvimos la buena noticia que habíamos sido aprobados y que la carrera de abogacía felizmente estaba acreditada por un lapso de 3 años, lo que por un lado nos generó la buena noticia, pero a la vez nos instó a continuar con procesos de cambio, de mejora continua que existen con un plazo de 3 años, que es un plazo prudente, razonable, pero que a la vez nos pone en seguir trabajando en todos aspectos que tienen que ver con objetivos en materia de acreditación de carrera de abogacía. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y bueno, dejamos abierto el diálogo para seguir difundiendo todo lo que se hace desde la carrera de abogacía y también desde esta facultad. Cómo no, a disposición para lo que necesiten.